Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nuestra palabra tiene que ver con la eternidad. Hoy nuestra palabra tiene que ver cómo llegar hasta allá. ¿Ya? Hoy nuestra palabra se llama permanecer hasta el fin. ¿Ya? Y si tú quieres conversar de eso con nosotros, vamos para el video. Bueno chiquillos, como yo les dije, hoy yo quiero conversar sobre permanecer hasta el fin. La palabra nos trae muchas referencias de permanecer fiel hasta el fin, ¿ya? Muchas referencias. Por ejemplo, nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis la carta a la iglesia de la Asia, ¿ya? En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, ¿ya? Y todas ellas tienen al final una promesa a aquellos que permanecen hasta el final, ya que permanecen fieles hasta el final, que permanecen íntegros hasta el final, los que permanecen en Dios hasta el final, tienen promesas ahí en estas cartas a estas iglesias. Ya nosotros también vamos a ver de una manera no directa, ya Pablo hablar de eso ahí en el capítulo 11 de Hebreos, ya donde él va a hablar de la fe, después va a hablar de los padres de la fe y de lo que hicieron estos padres de la fe. Después va a decir que ellos están esperando a nosotros para entrar en la promesa, ya esperando que nosotros lleguemos a la eternidad, que lleguemos hasta el final, ¿ya? Y también nosotros vamos a tener Jesús hablando de eso ahí en Mateo 24:13, ya, donde Él promete la salvación a los que permanecen hasta el final, los que permanecen hasta el fin. Dice así el texto: pero al que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esto dice, y Jesús en la verdad en este texto ya viene hablando a nosotros efectivamente de permanecer hasta el final. Antes de eso él viene diciendo, él hace el lamento por Jerusalén, ya de lo que va a pasar en el futuro, hace una profecía respecto del Apocalipsis y después él empieza a hablar al respecto de todo lo que va a pasar, las tribulaciones, la guerra, los problemas, la persecución por el Evangelio. Va a hablar de todas estas situaciones y va a decir, el que permanece hasta el final, el que me ama hasta el final, el que permanece fiel y camina conmigo hasta el final, este va a recibir la salvación, ¿ya? Esto él va a hablar ahí. Y bueno, la verdad es que tenemos muchos textos que nos desafían de eso, que nos van a desafiar a permanecernos fieles en nuestra vida con Dios hasta el final. Ya también es verdad que todos ellos nos traen algunas advertencias, ya nos dicen, tomen cuidado con eso, ya, o dicen, tomen cuidado con esta situación, o dice, tomen cuidado con esta cosa, o dice, tomen cuidado con este tipo de persona, ya, pero todos ellos nos traen alguna advertencia para tomarnos cuidado al respecto de cosas que nos van a intentar impedir de llegar hasta el final, de llegar viviendo como cristianos una vida fiel a Dios hasta el final. Todo eso nosotros vamos a ver ahí en estos textos, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo permanecer fiel hasta el final? ¿Cómo permanecer con Dios hasta el final? ¿Ya? Bueno, hoy yo quiero compartir algunas enseñanzas que tiene en la palabra, algunos principios bíblicos ya que nos pueden ayudar, que nos pueden guiar en eso, para que nosotros lleguemos hasta el final fieles a Dios y caminando con Él, para recibir no solo todas estas promesas, y sí también para poder estar con Dios en la eternidad. Ya, el primer principio en la verdad que nosotros vamos a ver ahí, que nos puede ayudar a llegar a la eternidad, ya, es vivir en amor. Vivir en amor. Ya en Mateo 18, 23 a 35 nosotros vamos a tener una parábola, ya, que es la parábola del siervo despiadado, ya, y Dios nos va a contar, Jesús nos va a contar una historia ahí. Yo no voy a leerla, pero la voy a contar porque el pasaje va a quedar muy largo, ya. El pasaje ahí de Mateo 18, 23 a 35 nos cuenta la historia de un rey, ya, que él tiene un siervo, y este siervo tiene una deuda muy grande con él, una deuda que es impagable, ya, una deuda de muchas vidas, es una deuda que es una deuda que posiblemente hoy sería una deuda de un país, ya, un país con deuda externa, alguna cosa. Entonces era muy grande lo que Jesús propone ahí.
Y entonces el rey dice, bueno, tu deuda es muy grande, ¿yo qué voy a hacer? Voy a vender tus bienes, voy a vender a ti como esclavo, voy a vender tu esposa y tu familia ya como esclavos, para que yo de alguna forma tenga algún retorno, aunque no sea todo. Y el siervo empieza a pedir perdón, dice que va a buscar una forma de pagar eso y todo eso, y el rey tiene misericordia de él, entonces lo mira y dice, bueno, yo sé que tú no vas a tener cómo pagar, pero yo te voy a perdonar esta deuda. Y en este momento él sale feliz, sale contento porque fue perdonado por todo eso, pero en la calle él encuentra un consiervo de él, alguien que trabaja para él, ya que es siervo del rey, pero que trabaja bajo su liderazgo. Y este consiervo tiene una deuda con él, pero su deuda es mucho menor. Es una deuda que es completamente pagable, ya es una deuda que se podía fácilmente pagar. Y él lo toma entonces por el cuello, empieza a ahorcar a este consiervo, ya, y dice, págame, págame, págame. Y él lo dice, entonces el consiervo le pide perdón, dice que va a pagar, que todo, y él dice, no, si tú no tienes cómo pagar mi deuda, ya te voy a llevar al cárcel. Y se lo lleva al cárcel, ya. ¿Y quién está mirando todo eso? Están sus compañeros, los otros siervos del rey están mirando todo eso. Y van y cuentan al rey lo que está pasando. Y cuando ellos cuentan al rey, el rey se pone triste, enojado, y llama a este siervo y dice, yo te perdoné una deuda que era impagable, y tú no fuiste capaz de perdonar la deuda de este tu consiervo. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Tú también te voy a llevar al cárcel. Y él entonces pierde porque no pudo perdonar así como fue perdonado. ¿Ya? ¿Y qué Jesús nos está enseñando a través de estas parábolas que él mismo cuenta? ¿Ya? Él está hablando al respecto de perdón. Jesús está hablando al respecto del perdón. Nosotros fuimos perdonados de una deuda muy grande. Fíjense, vamos a hablar de números para entender la comparación que Jesús habla. ¿Ya? Un talento equivalente a 20 años de trabajo en aquel tiempo. Ya era equivalente a 20 años de trabajo de una persona normal. Este es un talento. El siervo tenía una deuda con el rey de 10.000 talentos. 10.000 talentos. Esto nos dice que la deuda de él era de 200.000 años. Jamás serían pagadas. Esto jamás sería pagado. Él no tendría la menor condición. Y la comparación que Jesús hace en este momento es que nosotros somos estos siervos que tuvieron esta deuda tan grande perdonada. Ya nosotros debemos entender que jamás nadie va a tener una deuda de perdón con nosotros del mismo tamaño que la nuestra con Dios. Esto es que Jesús está enseñando. Fíjense, la deuda del consiervo era de 100 denarios. 100 denarios son 100 días de trabajo. No llega a un año. Es una deuda pequeña. No es una deuda, es una deuda completamente pagable. ¿Ya? Es una deuda de un poco tiempo de trabajo. ¿Ya? Son 4 meses de trabajo. ¿Ya? Es más o menos lo que son menos, la verdad, que 4 meses de trabajo. ¿Ya? Es la deuda que él tenía y él no lo perdona. Entonces él va a hacer esta comparación, que la deuda que nosotros teníamos era absurdamente grande con Dios, y cualquier otra deuda que alguien pueda tener con nosotros es pequeña en comparación a esta deuda. Entonces esta es la comparación que Jesús hace del tamaño del amor de Dios por nosotros. Ya puede parecer raro hablar de esta parábola para hablar de vivir en amor, pero esta parábola nos enseña algo muy importante al respecto del amor. Ya si nosotros vamos a pensar y entender el principio de esta parábola en nuestras vidas, nosotros vamos a percibir que Dios está diciendo que nosotros jamás vamos a lograr amar a alguien tanto cuanto Dios nos amó a nosotros. Nosotros jamás vamos a llegar a perdonar una ofensa o algo que alguien pueda hacer a nosotros tanto cuanto nosotros fuimos perdonados por las ofensas, los pecados que Jesús se lo llevó en la cruz. Jesús fue a la cruz sin tener pecados para pagar por nuestros pecados. Y lo que hicimos para Jesús con todos nuestros pecados,
nadie lo va a lograr hacer igual para nosotros. Nosotros jamás vamos a tener que perdonar tanto. Entonces eso nos hace pensar y nos hace entender los dos amores que tenemos que tener en nuestra vida. ¿Ya? El primer amor es que esta parábola nos lleva a entender que nosotros tenemos que amar demasiado y estar súper apegados a este Dios que nos ha perdonado esta deuda tan grande, ¿ya? Y vivir en amor con Él. El segundo amor es entender que nosotros tenemos que amar así como Jesús nos amó, ¿ya? Y perdonar, porque nada va a ser de generar una deuda tan grande de perdón. Entonces nosotros tenemos que perdonar y amar hacia las otras personas, derramar amor hacia las otras personas, amar a los otros. ¿Ya? Nosotros la verdad necesitamos aprender a amar a Dios más que todas las cosas, ¿ya? Y amar las otras personas, amar los otros, ¿ya? A pesar de todas las cosas. ¿Ya? Aprender a amar a Dios más que todo, ¿ya? Y aprender a amar a los otros a pesar de cualquier ofensa, cualquier cosa que se nos pueda hacer, porque fue así que Jesús vivió, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos entender que vivir de esta forma ya nos protege, ¿ya? Porque nosotros no vamos a ser ofendidos si entendemos y empezamos a vivir de esta forma, ¿ya? Entonces el amor nos protege para permanecer hasta el fin. El amor nos protege para permanecer hasta el fin. La segunda cosa, entonces, el segundo principio ya que nosotros vamos a ver en la palabra, la enseñanza que nos va a ayudar a llegar hasta el fin, ya que va a ayudarnos a llegar hasta la eternidad, ya es estar enfocado, ya estar enfocado. Mira lo que va a decir ahí el apóstol Pablo a los filipenses en el libro de Filipenses capítulo 3, los versos 12 al 16. Mira, va a decir: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que ya está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivimos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Eso va a decir que el apóstol Pablo nos está enseñando ahí. El apóstol Pablo nos está hablando, nos está diciendo, en este texto está diciendo, no que yo crea que ya haya alcanzado la eternidad, ya no que yo entienda que sea perfecto en todas las cosas, ya, pero una cosa yo estoy haciendo, chiquillos, él está diciendo, una cosa hago yo, ya, yo me olvido de lo que quedó hacia atrás, yo me olvido de todo lo que ha pasado, y yo me enfoco en la meta, yo me enfoco a lo que está hacia adelante, y me enfoco en la meta, para ganar el premio que Jesús me ha prometido. Y es más, chiquillos, les digo, debemos todos pensar de esta forma. Si alguien no piensa de esta forma, entonces yo pido que el Espíritu Santo se lo revele y que piense de esta forma, ya que hagamos todos lo que ya hemos entendido de la parte de Dios, que vivamos de esta forma. Es lo que él está diciendo. Y antes de eso, el apóstol Pablo está hablando de la falsa doctrina, ya de los falsos apóstoles, ya, y él está hablando de todo eso, y él dice, porque la verdadera doctrina es desear y querer buscar vivir con Dios en la eternidad. Él va a hablar eso, ya, y después él nos va a dar este consejo. El apóstol Pablo nos va a decir eso. Entonces él va a declarar, yo sé que no alcancé la eternidad, pero estoy trabajando en eso todos los días. Él nos va a decir eso. Él va a decir, yo sé ya que estoy buscando eso y aún estoy aquí en la tierra, no he alcanzado eso, pero yo estoy trabajando en eso todos los días. Él va a decir más, él va a decir, yo me olvido las cosas que ya pasaron, que están hacia atrás ya, y yo presto atención y mantengo el foco siempre hacia adelante, siempre hacia la meta, siempre hacia lo que viene hacia adelante, ya.
la verdad muchas veces nosotros nos distraímos ya con algunas cosas que pasan en nuestra vida y perdemos el enfoque. ¿Ya? Esto es muy común en nosotros cristianos, ¿ya? Perder el enfoque, empezar a pensar en cosas que son secundarias y no olvidamos de la parte de Dios, de las cosas de Dios. Y entonces nosotros necesitamos mantener la atención para mantener el foco en Dios. ¿Ya? Cosas como mirar hacia las personas. Esto pasa mucho, tanto fuera de la iglesia cuanto dentro de la iglesia. Muchas veces, porque este dijo no sé qué de mí, este habló no sé qué, y eso nos hace perder el foco. ¿Cuál tiene que ser nuestro foco? Mirar hacia Dios. Nosotros no tenemos que mirar hacia las personas, tenemos que mirar hacia Dios. Los problemas. Muchas veces nosotros tenemos problemas, tenemos eso, y las cosas, los problemas empiezan a subir en nuestra vida y nosotros no entendimos por qué eso está pasando. La verdad es para sacarnos, quitarnos el enfoque, ¿ya? ¿Por qué? Porque la solución de todos nuestros problemas siempre va a estar en Dios. Él siempre va a saber qué hacer en cada problema, ¿ya? Y en el momento oportuno, como dice la palabra, nos va a dar la respuesta. Entonces, nosotros tenemos esto todo que nos quita el enfoque en Dios. Otra cosa que nos quita el enfoque en Dios, nuestro ego, ¿ya? ¿Cuántas veces por ego nosotros dejamos de hacer o dejamos de hablar con un hermano, de estar bien con las personas simplemente por ego? ¿Ya? Pero yo quiero decir, es mejor estar bien con Dios que tener razón. ¿Ya? Esta es la verdad. Es mejor estar muy bien con Dios que tener razón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene razón. La verdad, entre comillas, nosotros tenemos razón. Pero si estamos lejos de Dios, no tenemos la razón. Y tampoco vamos a estar bien. Entonces, hay muchas otras cosas. Estos son solo ejemplos, ¿ya? Pero son muchas cosas que quieren distraernos, quitarnos el enfoque, ¿ya? Pero Pablo dice, nosotros tenemos que estar mirando. Y la verdad, nosotros tenemos que tener la conciencia que la iglesia jamás va a ser perfecta, porque nosotros todos somos imperfectos, ¿ya? Y la iglesia es hecha de personas como nosotros. Entonces la iglesia jamás va a ser perfecta hasta el momento que Jesús venga y la haga perfecta, ¿ya? Cuando estemos en la eternidad. Entonces todo este tiempo nosotros vamos a tener que convivir con cosas que son imperfectas, con problemas, con discusiones, con situaciones, ¿ya? Pero tenemos que mantener el enfoque. Nosotros tenemos que estar, así como Pablo nos enseña, viviendo el evangelio en todas las situaciones, ¿ya? Porque eso nos va a llevar a vivir la voluntad de Dios. Nuestro propósito tiene que ser vivir plenamente con Cristo, como Pablo nos va a enseñar. Ahí en Filipenses 1:21 él va a decir, el vivir es Cristo, ya en la muerte es lucro. Ya él, la verdad, viene hablando al respecto de que él pasa por mucho constrangimiento al respecto de la palabra, muchas situaciones, y que entonces él entiende que para él, si él muriera en este momento y fuera para la gloria, era mejor. Entonces él tenía el enfoque en vivir con Cristo, ¿ya? Entonces él entiende que Dios se lo dejó acá para evangelizar y todo eso, pero él lo va a decir de esta forma y nosotros tenemos que entender la misma cosa, ¿ya? Nosotros necesitamos mantener nuestro propósito claro en nuestros corazones y en nuestra mente, ¿ya? Para permanecer hasta el final. Esta es la verdad, necesitamos mantener el enfoque, ¿ya? Y la tercera cosa que yo quiero compartir con ustedes, que es un principio bíblico y que nos puede ayudar a permanecer hasta el final, es sea enseñable. Ya es que tenemos que ser enseñables. Mira lo que Pablo lo va a decir en Romanos 12:2. Ya es un pasaje muy conocido y dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ya eso va a decir. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Ya, Pablo acá nos está diciendo que nosotros tenemos que constantemente renovar nuestra mente. Constantemente renovar nuestra mente. Él nos desafía a estar constantemente en transformación, ya, pero no una transformación adaptativa ya en la situación a este mundo. No una situación que nos va a adaptar a este mundo, ya, sino que un constante aprendizaje ya de Cristo,
un constante aprendizaje de lo que viene de la parte de Dios. Él sigue en los próximos versos, ya en los próximos versículos, ahí en este mismo texto, ya él sigue hablando de las cosas espirituales y diciendo cómo nosotros tenemos que relacionarnos con las cuestiones espirituales, vivir la vida espiritual. Ya él nos desafía a sermos transformados en personas más parecidas con Cristo, ya en sermos personas más parecidas con Cristo. Nosotros escuchamos muchas veces, ya, y hemos escuchado, y la iglesia ha hablado mucho de esta frase que es: Dios te ama como es. ¿Ya? Y esta es verdad, la verdad, Dios nos ama como nosotros somos. Eso no quiere decir que nosotros no podemos ser perfeccionados y no podemos mejorar. Dios nos ama de esta forma, pero nos quiere hacer una versión cada vez mejor de nosotros. Entonces nosotros necesitamos ser perfeccionados todo tiempo. Ya, nosotros tenemos que entender que cuando comenzamos a vivir con Cristo, no alcanzamos un fin. Cuando aceptamos a Cristo, no alcanzamos un fin. Nosotros alcanzamos un comienzo, ya. Nosotros alcanzamos un comienzo. Está comenzando nuestra vida con Dios. Y ahí nosotros tenemos toda una jornada hasta el final. Vivir con Dios es vivir en constante transformación para sermos quien nosotros fuimos creados para ser. Ya nosotros fuimos criados para hacer algo, y cuando encontramos a Dios estamos en esta jornada para sermos quien Él nos creó para ser. Esta es la verdad. Mantener un corazón enseñable ya es muy importante. Ya nosotros necesitamos aprender de Dios constantemente para no nos desviarnos de su voluntad, para que estemos siempre fijos en su voluntad. Mira, en Mateo 7, 24-27, Jesús encerra el sermón del monte ya con una parábola. Él va a decir: el que escucha mis palabras y las cumple y las vive es como una persona que construye una casa sobre la roca. ¿Ya? Y viene la ola, y viene el viento, y viene el temblor y todo eso, y no puede derrumbar la casa. ¿Ya? Pero la persona que no escucha mis palabras y que no vive esto es como la persona que construyó una casa en la arena. Y vienen todas estas mismas cosas y se la destruye. Y él vive en la desgracia. ¿Ya? Entonces, ¿qué le está diciendo? Él está diciendo: aprendan de mí y vivan lo que yo estoy enseñando. Vivan lo que yo estoy enseñando, porque eso lo va a hacer bien sucedidos. ¿Ya? Mantener un corazón enseñable es lo que nos va a llevar a permanecer hasta el final. ¿Ya? Entender estos principios, chiquillos, es muy importante. Son principios bíblicos y son muy importantes. ¿Ya? Yo conozco muchos hermanos, ¿ya? Y yo estoy seguro que tú conoces otros tantos hermanos que vivían con Dios, o que viven con Dios aún, pero que acabaron cayendo en alguna de estas trampas y en alguno de estos problemas, en alguna de estas situaciones, ya por no ser enseñable, por no vivir el amor, por no mantener el enfoque, ya. Entonces es muy peligroso para nosotros. Estos son males en la verdad que nos van a acertar, que van a venir hasta nosotros, que estamos dentro de la iglesia. Esta es la verdad. El enemigo no se importa en quitar el enfoque de alguien que está afuera. No se importa en hacer el corazón duro para no ser enseñable a alguien que ya está aprendiendo las cosas del mundo. Ya no va a ver malo una persona que está apasionada cada vez más y aprende a amar el mundo. Ya, estos son ataques que vienen a nosotros que estamos viviendo en Dios. Nosotros tenemos que cuidar con todo lo que va a intentar derrotar a nosotros antes que nuestra jornada con Dios en la tierra se encierre y nosotros lleguemos a la eternidad, porque esta es la única forma que el enemigo tiene de destruirnos, y esta es la única forma de derrubarnos. ¿Ya? Entonces el desafío de hoy es cuidar con todo eso y permanecer hasta el final. Este es el desafío de hoy. Yo quería orar con ustedes. Ya te pido, baja tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a orar. Dios, ayúdanos a mantener el enfoque. Dios, ayúdanos a permanecer hasta el final. Ayúdanos a vivir una vida de amor. Dios, ayúdanos, Padre, a ser enseñables. Ayúdanos a permanecer en ti, Dios.
Nosotros queremos vivir esta verdad. Ven y ministra a nuestros corazones tu voluntad y derrama sobre nos lo que tú quieres para que nosotros permanezcamos hasta el final. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Yo te agradezco si permaneciste hasta el final. Ya que Dios te bendiga mucho. Yo te pido, deja tu like, comparte el video para todos tus hermanos, para desafiar a que tengan estos principios claros en su mente. Ya síganos nosotros en las redes sociales, porque yo creo que va a ser de bendición para ti. Tenemos más contenidos que estamos desarrollando ahí en las redes sociales. Ya hasta el próximo video y chao chao.